nombre es Roberto Cifuentes, soy estudiante de Comunicación Social de segundo semestre en la Universidad Uniminuto y en este momento voy a hablarles sobre un tema bien importante que es el movimiento obrero a principios del siglo XX. Pero primero contextualicemos, pensemos en un inicio del siglo XX, 1820, 1900, estamos hablando más o menos de ese periodo, donde había una puja de poderes por las grandes potencias mundiales de la primera revolución industrial en ese momento, como lo eran Alemania, Francia, Inglaterra, quienes estaban peleando por el poder económico a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos ciertas características que comienzan tecnológicamente, por así decirlo, a cambiar la historia y el rumbo y el curso de la historia en ese momento. Con el desarrollo y el uso del petróleo, de la electricidad, Estados Unidos y Japón se vuelven dos potencias mundiales, generando una gran competencia o un gran interés por el capitalismo moderno, el capitalismo liberal que hoy nosotros conocemos también y vivimos y sufrimos en muchos casos. En esta contextualización debemos entender que había un fenómeno social a través de la gente, y es que muchas personas que eran del campo, que por naturaleza o por identificación eran campesinos, dejan sus tierras, dejan sus campos y salen a las grandes ciudades para volverse la mano de obra barata de la gran revolución industrial. Esto comienza a generar muchas desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque los grandes industriales, los que manejaban el dinero, se vuelven prácticamente monarcas, gente que movía mucho dinero, que tenía muchos lujos, que tenía muchos beneficios, muchos privilegios. En el caso totalmente opuesto, esas personas que eran los que eran la mano de obra, los que trabajaban, los que producían, pues al contrario vivían marginados en zonas muy pobres, donde tenían unos tratos y unos estilos de vida y unas condiciones de vida muy inapropiadas. Eso comienza a generar obviamente un sinsabor y un dolor en la gente. Adicional a esto, como les decía hace un momento, con esa gran despertar industrial, donde en medio de este momento existían máquinas industriales que producían más económico y con menos tiempo, pues la gente o estos obreros comienzan a pensar que van a ser reemplazados por las máquinas, y esto los lleva simplemente a buscar ciertas alternativas. Esta básicamente es la contextualización de ese tiempo. Eso nos lleva a pensar en cuatro corrientes ideológicas, que es lo que nos compete en esta materia, que es lo que queremos analizar. Y es que estas cuatro corrientes ideológicas no son en sí misma la revolución obrera, ni siquiera son el movimiento obrero, pero sí lo que hacen es incentivar, motivar a las personas para que comiencen a protestar en contra de, utilizando que los medios de comunicación existentes en esa época, y es ahí donde vemos la importancia de la comunicación. A través de esta pequeña exposición, entender esas cuatro ideologías, o por lo menos darnos una idea de lo que estas ideologías, valga la redundancia, estaban explicando o estaban proponiendo al pueblo, a los obreros. Entonces comencemos por lo que era el socialismo utópico. El socialismo utópico era como más teórico, fue como propuesto para pensar que teniendo una nación socialista o volviéndonos hacia la sociedad, porque en ese momento las divisiones sociales eran muy marcadas, encontraríamos el ideal de sociedad. Lo que quería o lo que pretendía el socialismo utópico era llevar un sistema económico al socialismo, o proponía las teorías de los sistemas económicos. Este socialismo utópico es propuesto por personas pensadores que eran parte de la monarquía, que eran personas industriales, que eran esas de las que hace un momento hablábamos, que tenían dinero, pero que veían en el socialismo utópico o en esas posturas teóricas la posibilidad de encontrar un equilibrio social. Personas como Henry de Saint-Simon, en 1825 él muere, pero él fue un francés de origen noble quien a través de su dinero quiso proponer esto y teorizó acerca de la libertad de los hombres y la igualdad de los hombres. Dice, todos los hombres deben trabajar. Charles Fourier es un socialista utópico también francés, quien critica la sociedad burguesa. Él era una persona industrial que comienza a buscar como cierta inclusión social para el pueblo obrero. Robert Owen también fue un socialista utópico inglés. Él es considerado el padre del cooperativismo. Él fue un industrial quien a su socio también lo vincula con estas ideas que él tenía, con esas teorías que él tenía acerca de buscar la igualdad, de enseñarle a la gente. Por eso digamos que lo consideran el padre del cooperativismo, porque habla del trabajo en conjunto y de recoger frutos acerca de un trabajo en equipo.
resumidas cuentas, la idea que propone el socialismo utópico tiene que ver con igualdad, con inclusión, con una sociedad más justa. Esas son las teorías que proponen estos hombres y a través de sus vidas, porque incluso ellos también le apostaron a esto desde sus propias empresas, desde su propio momento o lugar de influencia, y de esta manera son considerados como esos idealistas. Por eso, digamos, la palabra utopía viene de eso, como aquellos quienes proponen cómo debería manejarse la sociedad económicamente desde su punto de vista más justo. Vamos a hablar ahora del socialismo científico. El socialismo científico es propuesto por dos personas muy conocidas por muchos, que son Carlos Marx y Federico Engels. Estas dos personas hacen un análisis de la sociedad capitalista que vivían en su momento, y lo que proponen, o más bien hacen una crítica a ese pensamiento capitalista, donde dentro de sus muchas teorías o propuestas, en el libro que publica Carlos Marx en 1848, él propone que el mismo capitalismo se va a destruir debido a que está produciendo un déficit o está dañando el equilibrio de la sociedad, que el capitalismo va a llegar a un punto en que se va a fracturar y va a acabar con la sociedad. Creo que esto lo hemos visto muchas veces a través de la historia, pero estas teorías del socialismo de Marx, que son como las teorías científicas, por así decirlo, y la hablan científica porque ellos aplican un método científico a este análisis que hacen social. Entonces, lo que ellos proponen es ir en contra, o más bien, cambiar la mentalidad del capitalismo y comenzar a trabajar de una manera social. Carlos Marx, dentro de lo que propone, él está proponiendo que el proletariado, que los obreros deberían tener una dictadura, ya que ellos son quienes producen, y evitar que los capitalistas acumulen de lo que los otros trabajan. Más o menos es lo que él propone. O sea, él en su teoría propone algo más equilibrado y que sea coherente con el trabajo que cada uno desempeña, lo cual se ha demostrado a través de la historia que no es tan funcional, pero que en la teoría tiene unas posturas muy interesantes. Eso más o menos es el socialismo científico propuesto por Carlos Marx y Federico. Vamos a hablar de otra postura, que es el socialismo religioso, el socialismo católico, por el Papa León XIII, quien digamos que pronuncia o publica una encíclica papal donde él lo que hace es proponer una igualdad y una tolerancia entre los industriales y los obreros, donde digamos que este Papa los invita a que sean más justos, que sean completamente coherentes los sueldos, que las horas sean justas, y propone, o más bien, más que una propuesta, es una invitación a que cualquiera de las dos partes comiencen a ceder y comiencen a hacer como ciertos acuerdos. Básicamente es el aporte que hace en ese momento a la historia la Iglesia Católica a través de este Papa, dando como su punto de vista. Y eso fue llamado históricamente como el socialismo católico, el socialismo cristiano. Pues, digamos que es algo más del tema de la corriente católica. El anarquismo es una palabra griega que es muy interesante estudiarla, porque la preposición an significa sin. Entonces es sin anarquía, sin gobierno, sin ley. Eso es lo que es el anarquismo. Esto comienza en Italia y en Rusia con dos personas bien características. En Rusia el señor Bakunin, quien propone que no es necesario que los pueblos tengan gobiernos, quien propone que no es necesario que hayan leyes, que hayan normas, y comienza a insertar estas ideas en medio de esa sociedad que estaba cansada de tantos problemas, de la desigualdad. Y entonces la respuesta social a esta ideología es que se levantan en armas y comienzan a generar todos los sindicatos y todas estas como asociaciones y agremiaciones obreras. Al tomar la ideología del anarquismo, lo que hacen es levantarse, al punto que en 1970 en España hubo más de 100 muertos, con todas las protestas y todo lo que las centrales obreras comenzaron a hacer, donde se tomaron, digamos, y comenzaron a asesinar y a matar mucha gente, porque lo que pensaban era que no era necesario que tuvieran ninguna persona que dirigiera. Entonces el anarquismo lo que propone es que no debería haber un gobierno o una instrucción que dirija esto, sino que más bien lo que debería haber es que cada quien organice y desarrolle su propio proyecto, digámoslo así, en cuanto a lo económico. Estas propuestas llevaron a toda esta violencia que les comenté hace un momento, y es que el anarquismo, digamos que lo principal, digamos, en su postura, es que no es necesario que haya un sometimiento a una autoridad, sino que más bien cada cual es libre de hacer lo que bien le parece. Entonces, como conclusión de estas cuatro ideologías, me gustaría como tratar lo mismo, en el mismo orden, coger una por una y concluirla. La primera, digamos que es el socialismo utópico, que pienso que pues
mi forma particular de ver este tipo de ideas es que muchas veces lo que hoy vemos, cómo salen grandes pensadores y digamos que, como dicen las abuelitas cuando están hablando, resuelven el país y resuelven los problemas en la teoría, pero en la práctica no pasa nada. Digamos que mi aprendizaje con todas las lecturas y todo lo que hemos podido documentarnos acerca del tema es que el teorizar sin ejecutar no trae mayor consecuencia, aunque obviamente esas teorías nos permiten construir conocimiento, pero al querer generar cambios sociales es necesario llevar esto a la acción. El socialismo capitalista de Carlos Marx, aunque, insisto, tiene muy buenas teorías y él estaba expresando lo que cree es su postura de justicia, de equidad, de trabajo, lo que nos permite llevar o lo que nos ha permitido ver a través de los países que han adoptado estos temas socialistas con esas posturas de Carlos Marx es muy cercano. Tenemos el ejemplo aquí en Venezuela, que son discursos socialistas, pero que realmente cuando vemos que una sola persona llega a todo el poder corrompe. Y en la teoría todas las posturas de Carlos Marx funcionan, pero cuando llegamos a ejecutarlas en los países, en Rusia, en Cuba, en Venezuela, donde vemos que estas teorías y estas posturas han sido aplicadas, vemos que después de cierto tiempo, aunque se vuelven muy paternalistas, comienzan a ayudar a la gente a hacer crecer, digamos, la comunidad, al final de un tiempo nos damos cuenta que comienzan a ser también represivas y comienzan a ser autoritaristas y comienzan a ser dictaduras, porque realmente el poder corrompe. Entonces creo que ahí es donde debemos aprender que ese es el problema, de que un solo hombre o una sola institución dirija todo. Creo que Carlos Marx se le pasó tener eso en cuenta. Hablando de la siguiente postura, que es la postura católica, acerca del socialismo católico, ellos proponen, o mi conclusión, es que ellos proponen una equidad y un tema justo, pero sin tomar partido. Y creo que eso es lo que nos pasa muchas veces hoy en día. Creo que como conclusión nosotros, como comunicadores sociales o en general profesionales que estamos saliendo, no debemos ser solamente los que opinan, sino debemos ser quienes accionan, quienes con nuestra vida generan un cambio. Creo que, como dicen los libros de historia, el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Y quien no tiene como esa capacidad de aprender y transformar su futuro, pues va a estar completamente obligado a repetir la historia. Entonces creo que es importante que nosotros entendamos que no solamente es tomar una postura tibia, como yo lo veo un poco con la encíclica papal de León XIII, donde dice, sí, venga, no peleen, concilien, pero él mismo no toma un partido, no toma una posición, no llama a lo malo malo y a lo bueno bueno, sino que más bien trata de ser muy pañitos de aguas tibias. Yo creo que hoy en día nuestra generación necesita personas relevantes, con pensamientos íntegros que decidan cambiar la sociedad. La última conclusión del anarquismo sí es que creo que definitivamente sin Dios y sin ley una sociedad no prospera. Algo que no había mencionado del marxismo es que, o más bien casi que de todos estos, a excepción obviamente de la postura católica, todas estas posturas o estas tres posturas que generan la revolución obrera, todas se caracterizaron por ser ateas, por ir en contra de Dios. Y creo que cuando nosotros queremos ir en contra de Dios, comenzamos a ir en contra de algo que está dentro o está implícito del ser humano. Entonces el anarquismo, digamos que es el tope, desde mi punto de vista y como conclusión, de lo que puede llegar a ser el hombre frustrado y lleno de rabia. Creo que hemos aprendido acerca de ese movimiento obrero, o históricamente vemos que esto lo que hizo fue como volverse manipulable, como manipular las masas, manipular la sociedad por ciertos grandes intereses, por ciertas potencias mundiales que lo que querían era realmente armar una guerra. Por eso después vamos a ver cómo encontramos lo que se llama la paz armada, cómo los países que estaban manipulando estas manifestaciones, estas formas de pensamiento, lo que estaban haciendo era ganando tiempo para armarse y después generar o emprender ciertas campañas imperialistas, y todo desemboca en 1914 con la Primera Guerra Mundial, donde debemos aprender como sociedad, y como conclusión general de esto es que realmente sí debemos ser justos. Realmente la integridad y el socialismo visto desde el punto de vista, valga la redundancia, de lo social, de que somos seres humanos que fuimos creados para ser sociales, para vivir en comunidad, deberíamos ser justos, deberíamos ser íntegros, deberíamos buscar el bien común. Desde ese punto de vista el socialismo aportó,
pero también sé que cuando la sociedad o cuando el ser humano saca a Dios de la ecuación, lo que va a ganar o lo que va a aportar normalmente lleva las cosas que llevaron esto, que fue violencia, asesinatos, muertes, pero realmente lo que se construyó de esa etapa de la evolución, digamos, del movimiento obrero, no fue mucho. Hoy en día todavía tenemos consecuencias de eso, como son las guerrillas, como son los sindicales, como son las revoluciones obreras, o más bien, las manifestaciones obreras desordenadas. Y creo que debemos ser una generación diferente. Creo que como conclusión de todas estas lecturas deberíamos comenzar a construir vidas y países justos, socialmente justos, para que así podamos encontrar una vida social y un verdadero socialismo económico. Muchas gracias por el tiempo, espero haya sido clara la presentación. Creo que pude aportar, digamos, no solo mis ideas, sino tratar de desmenuzar o ser como en medio de la simpleza de mis palabras, explicar la profunda confusión y lo que pasaba en ese tiempo, que obviamente todas estas muertes y todas estas cosas que han pasado en la historia de la humanidad lo que nos han hecho es construir y madurar hacia un camino de una sociedad inclusiva y buscando una justicia social.